Manasda kapanchi suma junka kallariguta charipashunchi gulpi taytamamakuna ñami awaki punllagupi kapanchi lunes punllagupi ñakuti wayrama llukshinakpanchi ñukanchi programawan llaktapi en la comunidad niskawan kunami ñakutin kay yana uku segunda yanayaku segunda etapa niskamanta chaymantami wayramanta lluksiripanchi ña chay shukumba Mashi Jimena chaypi kapan paywanpish ña shawta rimaspa kagripanchi suk sumak emprendimiento sumak llankaykunata hambi uku niskakuta rikshishpa kankapa. Estudio, muchas gracias. Estamos Mándale a la Jimena. en idioma quichua y español en Yactapi, en el territorio. En esta oportunidad estamos en la ciudadela Yanayacu, segunda etapa para conocer quién organizó para la creación de esta ciudadela, quiénes fueron los primeros habitantes, qué proyectos tienen para desarrollar este sector, qué es lo que piden a las autoridades, cómo contribuyen los moradores de este sector al desarrollo del cantón Otavalo. Así que bienvenidos a Yactapi en Facebook, en APAC TV y en YouTube, Yactapi Noticias Otavalo. Así que comente, comparta, opine y así nos ayuda a generar más contenidos. En Yactapi, aquí en la ciudadela Yanayacu, segunda etapa. Edison, nos vamos con mensajes a la comunidad. Chasnami imasa uyanakpanchi kayupi riksigripanchi ashaguta imaginata kay ciudadela segunda etapa buñarisca kapan y chasnallata suwan emprendimiento tapas rikugripanchi katipanchi ñukanchipa mensaje a la comunidad niskawkunawan rikupasunchi. Kay tukuy kamachikunata chucharini. Soy Inti, tengo 10 años. Tengo derechos, pero también tengo responsabilidades en mi casa. En el Ecuador está permitido trabajar desde los 15 años de edad. Debe trabajar con el empleador mediante la celebración de un contrato escrito. La explotación laboral infantil se puede identificar cuando no se cumplen ciertos parámetros, cuando les hacen trabajar más de las 6 horas diarias que ellos deben cumplir en su horario de trabajo, así también cuando no les permiten ir a estudiar. Ima, ni mata nakatuskangi. Ucho kumanri. Check, mana yachaskanik. Uyarkanguichu, mana sinjipacha llankaykunapi ñukata churayta ushanguichu. Paktara. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata sinji llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Kunakparkanchi ñukanchipa sumak mensajekunata chasnakunapi ama llakikunapi pipish wawakunama urmashpa kapachun mashikuna golpe ullata kamarispa wawakunatapas kamashpa kana kapanchi ñakutin katipanchi kay chishi tamiagupi kay chishi washa tamialla kapan golpe ullata llukshinakashpa kaymapish sombrillawan nipanchinachu chaykunawan llukspankichi walipacha abrigaripankichi katipanchi ñakutin yana yakuman. Segunda etapa. Gracias a Edison. Sí, está lloviendo etapa. Aquí. Decíamos, ojalá lleguemos acá a la ciudadela Yanayacu y ahí sí que empieza a llover para que ustedes, seguidores de APAC TV, se queden quietitos mirando esta información que les llevamos a usted a través de Facebook en APAC TV y Yactapi Noticias Otavalo en el canal de YouTube. Estamos con una emprendedora, aquí una emprendedora excepcional, Jessica Moisín. Estamos en Hambi Uku, Habitación de la Salud. Jessica, buenas tardes, gracias por recibirnos en su emprendimiento y por abrirnos las puertas. Vamos a ingresar y saludemos a nuestros seguidores de APAC TV. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas. Mi nombre es Jessica Moisín y sigamos, por favor, a Hambi Uco. A Hambi Uco, vamos a entrar a la habitación o al cuarto de salud, ¿no? Sabiduría, salud. Este es, qué hermoso. Jessica, cuéntenos un poquito, cuéntenos en qué, muchas gracias, nos vamos a sentar, si nos sentamos, pero nos vamos a poner cómodos aquí, muchas gracias. Estos sillones son bien cómodos. Jessica, ¿qué concepto o por qué crearon este cuarto de la salud?
Muy buenas tardes. Creamos este pequeño cuarto de salud para las personas más vulnerables que tenemos en casa, como adultos mayores, niños menores de 10 años. Son para ellos este cuarto de salud, ya que por obvias circunstancias tenemos adultos mayores que están abandonados, digámoslo así, y tienen un ingreso económico mínimo y para la salud para ellos no alcanza, digámoslo así. Y nosotros este pequeño cuarto de salud que hicimos es para ellos, ya que ellos pueden venir acá a mi casa, este es mi hogar. Es humilde, pero ayudamos para la salud. Entonces, esto es Serajen Otavalo y Hambi Uco. Es un pequeño que nosotros con nuestro propio nombre le pusimos. Adaptaron este cuarto. ¿Usted tiene experiencias en curaciones? ¿Qué nomás emplea? Porque ya nos contó el por qué, pero ¿qué servicios prestan aquí? Yo soy técnico de atención primaria en salud y también tengo título de auxiliar de enfermería y también auxiliar en gerontología y también tengo auxiliar en fisioterapia. Entonces tengo estos títulos en los cuales me ayuda tanto aquí en la terapia como manualmente y también automáticamente, como podría decir. ¿Qué nomás empleas, Jessica, aquí para los pacientes? Porque me parece que ya tiene por aquí una paciente que le vamos a, a hacer ingresar. No sé si le llamamos a la paciente para que con la práctica también nos vaya explicando, Jessica, cómo emplea, qué emplea para sanar los dolores. Ya, muy buenas tardes. Doña María, pasemos, por favor. Bueno, primero yo es mi saludo y le... Ay, perdón. Doña María, ¿en qué le podemos ayudar en esta tarde? Buenas tardes. Era paciente de aquí, ya me siento mejor, estoy mejor y ya hace un tiempito que no vengo. Me ha ayudado mucho porque yo tengo la columna mal, entonces no podía sentarme recto, no podía sentarme así en el sillón cómodamente, yo no he podido sentarme. Ahora está cómodamente sentada en el sillón. Cómodamente sentada, puedo sentarme, puedo arrimarme, puedo agacharme, puedo subir las gradas mejor. Entonces, para mí ha sido de ayuda, de mucha ayuda ha sido para mí. ¿Qué es lo que emplea usted? Si podemos una sesión, una pequeña sesión, por favor. Sí, gracias. Ahorita vamos, esperemos un momentito. Va a comentarnos, va a informar. Esto es un equipo medicinal Master B3 en donde podemos realizar 5 tipos de tratamiento que son masaje, quiropraxia, mucifusión y acupresión y el infrarrojo lejano que tenemos por acá. El infrarrojo lejano. Ese es el infrarrojo lejano. Si nos damos la vueltita por acá. Exacto, gracias. Infrarrojo lejano que nos ayuda a cicatrizar, recuperar, regenerar, curar algunas enfermedades o que tenemos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si la paciente tiene, digamos, problemas de colon, yo le pongo el infrarrojo por 40 minutos, yo sé que la paciente se va a recuperar en sesiones. ¿En una sesión y está recuperada? No, en una sesión no, en sesiones subsecuentes tiene su recuperación. Podemos ver sesiones como de 15 días, en menos de 15 días yo le puedo asegurar que sí ve la recuperación. Si le encendemos, si es que es posible, por favor. Va a encender Jessica. Este es un infrarrojo lejano que está hecho a base de piedras de jade también. Entonces son piedras medicinales curativas en donde nos ayuda paso a paso para nuestra recuperación. Como yo digo muchas veces, yo no puedo decir, le voy a quitar todas las enfermedades de un día para otro, no puedo, porque son constancia y paso a paso. Cada proceso va con constancia. Con conocimiento, ¿no? De lo que hay que hacer. Aquí está con doña María. Es un control, es un manual que tenemos para colocarle a la paciente, dependiendo de la molestia que tenga. Por ejemplo, mi paciente tiene discos, desgaste de discos. Entonces a mí en el inicio me encuentran todas las problemáticas de salud que tienen y yo les voy
preguntando qué problemática tiene. Ah, para esto le voy a colocar. Entonces les pongo los 40 minutos para esto. Entonces le pongo en el nivel que cada paciente lo necesita. No es universal el nivel que le pone aquí. No. Y también tenemos musicoterapia, que es igual para los pacientes que necesitan. Por ejemplo, en este momento va a escuchar una música y es para que la mente del paciente, lo que necesita el paciente, más no lo que yo le estoy colocando, es lo que necesita el paciente, lo que tiene que relajarse la mente para poder recuperarse, digámoslo así. Ya, entonces tenemos mantas que ayudan parecen mantas, digamos, como sanadoras, ¿no? Porque le coloco también, ayuda a que se sienta más confortable, se sienta más cálida, digámoslo así. Son de lino y también tienen migajas o como decir, como que estuviera licuada las piedras de jade, entonces tienen a los bordes, estos bordes, no sé si les siente, son bordes de migajas o bordecitos o trocitos de piedras de jade. Entonces, esto es la recuperación de los pacientes. Cada paciente viene con algún dolor o problemática. No es como al inicio, nosotros nos enfocamos más en adultos mayores, pero esto no quiere decir que sea solo para un grupo de personas, sino empieza desde los más chiquititos hasta los más grandes, en donde podemos ayudar en todo tipo de problemas de salud. Tengo también, perdón, disculpe, la manta térmica que ayuda al inicio ayuda a calentar. Hay muchas personas que no sabemos calentarnos rápido, nos enfriamos muy rápido o dicen nunca me caliento, entonces por la mala circulación sanguínea que tenga o por cualquier motivo. Esta manta es una manta térmica, y aquí también tenemos, no sé si le puedes sentir. Nos ponemos para que la cámara se acerque. Ya, aquí tenemos piedras de jade. Son trocitos de piedras de jade. ¿La piedra de jade tiene gran poder energético o qué hace? Piedra energética y medicinal. Si usted toma, por ejemplo, le pone las piedras de jade, un vasito de agua usted va tomando, usted puede tener energía y también ayuda a que su metabolismo sea más acelerado. Ah, qué bien. La manta ayuda a que su metabolismo sea más acelerado y también a desintoxicar, desinflamar cualquier problema de salud. Hay muchos futbolistas que vienen acá, digamos, lesionados o se cayeron o por varias circunstancias vienen acá y se acuestan por 40 estudios. Vamos a una nota local para continuar con la explicación, para la explicación más de otra función que tiene aquí otra camilla. Jessica, por favor, si nos vamos con la primera nota en Estudios Edison, ¿estamos listos? Chasnami uyana huparkanchi, imaginami kai hambi uko ni panchinachuka yana yaku segunda etapa Ciudad de la Upi Micapan, kasna ukunataka rexispa kana hupanchi, nyakutin hipagoman miyasaguta nyakutin rimaspa kagripanchi mashiukuna. Nyakutin katipanchi nyukanchipa villa chiukunawan. La empresa privada aporta a la educación para recibir a los estudiantes en instalaciones escolares en buen estado. Usted también puede solicitar ayuda, así que ponga atención a la siguiente nota. Gerente general de la cooperativa Centenario de Cotopaxi, estamos listos para apoyar en todo sentido y con esto de la pandemia para que netamente realce, es que comiencen las clases enseguida, ¿no? Entonces estaremos atentos a todas las cosas que se requieran y estamos listos para apoyar. Como autoridades del Comité Central estamos ya en concluir algunos temas ya para el retorno. En sí la institución no tiene prácticamente nada. El aporte es de cada padre de familia y necesariamente como somos parte de la cooperativa también estamos gustosos de ayudar, no solo a esta unidad educativa, sino a todas las unidades educativas. Limitamos, ¿no?, a que todos los dirigentes o los que están a la cabeza del Comité Central de todas las instituciones a que se acerquen a la cooperativa para poder ayudar a solventar y que el retorno a clases sea efectivo y sin preocupaciones. El aporte específico en sí para la unidad educativa Isaac Jesús Barrera tenemos un aporte mínimo
que todos tienen que aportar para el beneficio de la institución, pero aparte de eso, casi con el 30 o 40% nosotros como cooperativa estamos dispuestos para ayudar. El Estado por hoy en día no tiene recursos, pero de antemano todos los padres de familia tenemos una obligación de aportarnos por el bien de la institución. Usted sabe de que las instituciones casi por un año y medio que ya están olvidados, se podría decir, los materiales y todas las cosas están deterioradas y por ende necesitamos el apoyo de todos los padres de familia, de todas las unidades educativas. Y claro que por ahí dicen que la educación es gratis, pero no, en verdad no es así. Todos necesitan aportar, todos necesitamos aportar para el retorno. Chasnami viana parcanchi, chasnami su cooperativa okuna privado ente okuna mi chasna ognapi pues yana paspa kana hupan kasna yacha ukunama alipacha nyakuti suma yachispa kachun wawa ukunapas alima tigraspa kapachun nya kay yacha ukukunama katipanchi ñukanchipa shuk villachiukunawan kay espacio anuncio publicitario ni panchi kay recupranchi su kachipugro danzas villachiukunata. Desde el 2005 venimos presentando los festivales del pasillo, que ha tenido gran relevancia y gran acogida, no solamente en Imbabura, en el Ecuador, sino que también ha trascendido en Latinoamérica. En vida les decimos gracias a los homenajeados, gracias a los artistas por esa entrega, la estatuilla, el cachipugro de oro y también la placa como reconocimiento, testimonio a toda esa labor. Trabajamos desde 1986, lo seguiremos trabajando hasta cuando Dios nos dé fuerzas y también la gente siga creyendo en este proceso que plantea la Fundación Cachipugro Danzas. Katipanchi ñakuti shuk villachiukunawan. Este martes el Pleno de la Asamblea resolverá la sanción de Belia Jiménez. Kaya punjaukunami Asamblea okupi kaya kunata rikuspa kagripan. Rikupasunchi. Mientras, por un lado, el Comité de Ética inició el tratamiento de la denuncia presentada contra Egner Recalde, por otro, espera que el Pleno de la Asamblea sea categórico en su pronunciamiento este martes con una sanción en contra de Belia Jiménez, acusada de ofrecer cargos a cambio de dinero. El Pleno es la máxima autoridad, nosotros hemos investigado, hemos sustanciado, ahí están los elementos para que los 137 asambleístas, para que puedan analizar y debatir y den una respuesta no al Comité de Ética, sino al pueblo ecuatoriano. Yo confío en que la Asamblea mandará una señal contundente de lucha contra la corrupción al interior del Parlamento ecuatoriano, así que espero pues que haya una votación casi unánime al interior del Pleno para esa destitución. El 6 de octubre votaron el informe que recomienda su destitución. Ahora aseguran que será responsabilidad de los 137 asambleístas demostrar con su voto el compromiso por la lucha anticorrupción y por una conducta apropiada. Llevamos un proceso pegado a la norma, cumplimos el debido proceso, respetamos el derecho a la defensa del asambleísta y de manera que el resultado, que son 92 hojas de informe que ustedes tienen ya en sus manos, es pues absolutamente fidedigno. Y mientras tanto continúan los cálculos políticos para el reemplazo de Jiménez en la segunda vicepresidencia. Aseguran que cualquier legisladora podría ocupar la dignidad. Bueno, pues destituida Belia Jiménez, como yo espero que así suceda, quedará vacante la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional y todas las bancadas tienen derecho pues, a proponer
Y en la Asamblea Nacional también avanzan otros procesos de fiscalización, como en la comisión que lleva este nombre, en la que buscan pruebas para la solicitud de juicio político al exministro de Energía, René Ortiz. Sin embargo, debido a una falla en la convocatoria solicitada por Luis Almeida, este lunes no acudió el actual ministro de Energía, pues lo convocaron por haber sido ex viceministro y nunca ocupó ese cargo. Qué pena que los interpelantes no sepan en qué condición estaba, en este caso, el ingeniero Bermeo cuando el señor René Ortiz era ministro. Tenga la bondad de certificar quién pidió en esa condición. Como ministro actual, porque hay que relacionar qué ha hecho él en torno a lo que debió haber enderezado la situación. Y no se trata aquí de entrar a defender a alguien ni a criticar a alguien. Quien sí compareció fue el expresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes. En la segunda nota nacional, hoy, esta tarde, inicia la investigación sobre los Pandora Papers. Así es, ¿no? Donde está involucrado varios mandatarios latinoamericanos y del mundo, y uno de ellos, el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso. En estudios con esta nota. La investigación sobre los Pandora Papers en la Comisión de Fiscalización se cayó una vez que la presidenta de la Asamblea Nacional no autorizó la sesión de la Comisión de Fiscalización en el Palacio de Carondelet. Yori dijo en este comunicado que la investigación la llevará adelante la Comisión de Garantías Constitucionales. Un boicot de parte de una mayoría parlamentaria y de la presidenta de la legislatura para poner una alambrada a la Comisión de Fiscalización. Se inventaron este pleno del día de hoy que no estaba en agenda. Por primera vez sesionamos un día lunes, justo a la hora en que el presidente de la República iba a recibir a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, Villavicencio mencionó que va a investigar por sí solo este caso. Los Pandora Papers no se reducen solo a Guillermo Lasso. Ahora ya se les ha bajado la alegría porque aparecen los capos de la corrupción del gobierno de Correa. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales ha señalado que pedirá información a instituciones y a personas involucradas. Esta mesa legislativa debe entregar un informe al Pleno de la Asamblea. Tenemos como fecha límite el 6 de noviembre para presentar un informe. La investigación que debe hacer la comisión debe ser justamente por lo no declarado. Porque el presidente sí, evidentemente tiene parte de su patrimonio aquí, el que ha dicho que ha declarado y con el que contamos nosotros en su declaración patrimonial. Y también anunció que invitará a la Comisión de Fiscalización para aportar en esta investigación. Sin embargo, algunos asambleístas consideran que pesó más lo político que lo legal para la entrega de esta investigación a la Comisión de Garantías Constitucionales. Pues UNES, el Pachacuti consideran que no habría la suficiente independencia en la Comisión de Fiscalización. Esos son los argumentos de orden político, no legales, porque legalmente está establecido que la Comisión de Fiscalización le corresponde realizar todos los procesos de investigación de la administración pública. Esta tarde la comisión empezará el análisis de esta investigación. Chasnami escuchakuna tatarispaca wakin unkunay ma libertad chinga nina hunchinachu kay Pandora Papers niska kunapi imaps uyaringama hasta oñapakuna chaypi ñukanchik pendiente kapashun chasna ukunata villachunapa katipanchik shuk villachiukunawan. Un albergue para 22 estudiantes de pueblos originarios promueve la continuidad de su formación superior. Esto en Argentina. Este tipo de asistencia significa un hecho trascendental y de suma importancia para el Estado porque poder proveer todo lo necesario para chicos que vienen de diferentes comunidades, de distintos lugares de la provincia y que puedan acceder a un nivel de estudio terciario, la verdad que es de suma importancia, no solamente para cada joven que viene acá, ¿no?, sino para cada comunidad, poder ver que envían a la ciudad de Salta a chicos con distintas visiones, con distintas culturas, a poder prepararse, capacitarse y llegar a una meta final que es obtener un título de nivel terciario o universitario, ¿no? Siempre es bueno refrescar qué es lo que ellos están obteniendo, ¿no? La posibilidad de venir a estudiar a la ciudad de Salta, tener un lugar donde albergarse, tener donde comer, pero más allá de todo eso es el acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Indígenas
y del personal preparado para poder atender a cada joven acá. No es fácil para ellos venir desde lugares tan distantes, con una cultura diferente. Acá se los acompaña, se le hace el acompañamiento tanto desde el punto de vista académico, pero más importante sobre todo el acompañamiento sentimental, se los cobija y acá se le da sobre todo una contención, podríamos decir hasta de tipo familiar, ¿no? Bueno, soy de Santa Victoria Este, de la comunidad Wichí. Llegué el año pasado, justo en la época de pandemia. No conocía el albergue, pero gracias a un bilingüe que es profesor de Wichí, también maestro, y él me mandó a este lugar y gracias a él conocí el lugar. Pero gracias a que me dieron la oportunidad de estar en el albergue, acá contamos con las computadoras, con el wifi y las chicas que me están ayudando, los encargados que cuando no entiendo algo me están tratando de explicarme. Y aparte me hace sentir que soy capaz, porque yo pensé que no lo iba a lograr de salir de mi pueblito a estudiar para afuera y me dolió mucho dejar a mis padres y estando acá me siento capaz de continuar mi carrera. Y seguidores de APAC TV, escuchen esta nota que es ultra preocupante. Kenia, país africano, se encuentra al borde de la hambruna. La población se debate entre la sequía, la pandemia y la falta de empleo. Miren bien, escuchen. Vamos a estudios. Los maestros en esta escuela de Yaodala, al norte de Kenia, están desesperados. Sus alumnos tienen hambre y sed, pero los maestros no pueden ayudarles porque tampoco tienen suficiente para saciarse. No podemos darles de comer en la escuela al mediodía. No tenemos ni una gota de agua para calmar su sed. Hace mucho que no llueve. Tampoco el ganado encuentra alimento. La tierra está reseca. Los pozos no dan agua. Las organizaciones internacionales esperan que la situación empeore aún más en las próximas semanas. Esperamos que las aldeas sean más dependientes aún en el futuro de la ayuda humanitaria. La gente ya no puede ayudarse a sí misma. La situación es dramática. El ganado nos alimenta, pero necesita hierba y agua para que tengamos algo que comer. En Marsabit, también al norte de Kenia, reciben los niños una comida al día en la escuela, pero se compone únicamente de harina de maíz y agua. También en Nairobi, la capital del país, se reparten alimentos entre los necesitados. Antes atendíamos a unos 150 pacientes al día, ahora son 800. Hay muchos casos desesperados, pero ya no recibimos suficientes alimentos. Como mucha gente ha perdido su trabajo debido al coronavirus, tampoco tiene dinero para comprar alimentos y todos ellos dependen de la ayuda humanitaria. Donde encuentras de todo: instrumentos musicales, vestuario, cobijas, cojines y demás. En Artesanías Amaguaña, calles Orozco 2335 y Larrea, junto al Mercado Artesanal, en Riobamba, Ecuador. Celular 098 81 42 99 6. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla.
Hambi Uco, me dicen que no, a ver si en No, ya estudios estamos, ya me dicen estamos. que sí. Ñacutin ñawayra goma Estamos lluqsinakpanchi, listos. ñacutin kay Yanayaku, segunda etapa nisqakupi parlanakpanchi, chaypi hambi ukuk mama ukunawan. Katipashunchi mashi. Así es, y seguimos con Jessica para que nos siga conversando. Entró otra paciente y nosotros estamos aquí un poco haciendo bulla y cuando Jessica les dijo a ustedes, ¿recuerdan que está poniendo música para que la gente se relaje? Entró una paciente y miren, está completamente dormida, está relajada y encima que estábamos aquí haciendo mucha bulla, ¿no? Alzando la voz, totalmente relajada. ¿Para qué sirve esa camilla? La camilla contiene un rodillo de 6 piezas, es un rodillo de jade. Entonces, cuando pasa el rodillo, realiza un escaneo total de la parte cervical hasta la parte del coxis. Ayuda a que el paciente se relaje y que haya recuperación total de su columna, para que su columna quede en posición natural, como debe ser. ¿Solamente para la columna o para cuál tipo de dolencia? Para todo tipo de dolencias, lumbares, coxis, de desgaste de discos, rodilla, pues todo tipo de problema. Abarcamos todo tipo de problemas, diabetes, hipertensión, sinusitis, problemas de colon, digamos hasta cáncer. No es que el cáncer yo lo puedo curar, sino que puedo tener controlado para que los pacientes no vayan a quimioterapias, que es más fuerte para los pacientes. Se alivian los dolores. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros servicios ofrecen por acá? Jessie, por favor. Este es un sauna para pies, como nos dicen que los piecitos son un corazón más, entonces ayuda a relajarlos de la parte de la rodilla hasta los deditos, ayuda a que si el paciente tiene varices, vaya reduciendo el problema de varices. Tomando en cuenta que muchas veces, si usted dice es el segundo corazón, a los pies les cansamos tanto. Por el mismo hecho del peso. Podemos cansar bastante, el mismo hecho de que caminamos mucho, pasamos sentados mucho, parados, entonces los piecitos se cansan mucho. Ya, tenemos que encender a un cierto grado de calor medicinal. Va a encender por aquí, Jessica. Si la cámara se viene para acá y está el encendedor, el encendido de Jessica. Podemos encender. En este momento está a 55 grados, es dependiendo a que el paciente avance, no es que yo le voy a poner por poner, sino es el paciente que pide, el cuerpo le pide el calor medicinal que ella necesita, nada más. También tengo lo que es un Slimber, que ayuda, Slimber, ayuda a reducir tallas, o sea, talla o peso, como podríamos decir, en más o menos de 2 a 3 kilos podemos reducir en 15 días, pero muy consecuentes, digamos, deben asistir todos los días, deben también... ¿Cómo funciona esto? Le colocamos en el abdomen del paciente o en la parte que él desee bajar de peso. Entonces le colocamos a 60 minutos y igual tenemos la temperatura que ellos necesiten y también los niveles que ellos necesitan. Así nos evitamos, por ejemplo, si alguien sufre de artrosis, columna, como doña María, no hacer tanto esfuerzo físico. Esfuerzo físico ayuda a reducir, por el mismo hecho de que haya adultos que tienen un peso excesivo y ya hicieron de todo y no bajan, tenemos la solución, el Slimber. La nutrición también. ¿Qué más tenemos, Jessica? ¿O es algo más? Siga, Jessica va a traer algo más, las almohadas aquí. Tenemos una almohada que está hecho de ceratoni, piedras de ceratoni, jade. ¿Estas son las piedras? Estas son las piedras. Estas son, no sé si le pueden tocar, mírele la forma, son piedras medicinales. Si usted duerme en esta almohada, usted va a amanecer relajada de la parte cervical. De 6 lados, hexagonal, ¿no? Usted puede dormir así, como guste. Está caliente aquí. Está caliente. Sí, por el mismo hecho que pasa en la manta térmica. Pero
Aparentemente está duro esto por las piedras, pero no es duro. O sea, parece, las formas pueden ser, pero usted mientras descansa no siente esto. Es igual también tenemos, contienen lo mismo, serotonina y piedras de jade. ¿y eso qué es? Es un antifaz para el descanso, para la noche, para las personitas que no duermen en la noche, ¿no? Que no pueden relajar, para sinusitis, rinitis, en donde pueden colocarse durante la noche y van a disfrutar la noche, digámoslo así. Piedras de jade. Directamente les coloca de esta manera y se pueden descansar. Y esto al día siguiente amanece como que estuviera lleno de agua. Es como que su cuerpo desecha toxinas. Es por eso que cuando usted descansa con esto, amanece mojada la parte del antifaz, toda la parte del antifaz. Vean lo que ustedes pueden encontrar aquí en Otavalo y aquí en la Ciudadela Yanayacu, segunda etapa, donde Jessica, algo más tiene, creo, me parece que sí, y ahí vamos a concluir, pero tiene algo más, dice, por aquí tiene algo, vamos, exacto. Es agua alcalina, no sé si ya lo habían escuchado. Agua alcalina complementaría con el Slim. Esto es para acelerar el metabolismo de las personas. Usted bebe para bajar el peso. Esta agua y también se coloca el Slim, ayuda a bajar de peso. Por eso podemos ver que en menos de 15 días puede reducir 2 a 3 kilos. También tenemos que son piedras serotonina, que también mi paciente lo tiene. Ayuda al estrés, a relajar. Mientras usted le mueve las piedras, usted se siente relajada, porque esto es energético, da energía positiva. Súper positiva. De pronto absorben esas energías malas, esas malas vibras. Malas vibras no, no podría decirle tanto, pero lo que sí, energía positiva, ya que en el transcurso del tiempo tenemos problemas, tenemos etc., muchas cosas en común. Entonces eso ayuda a las piedras. Mientras usted se coloca, y más aún si duerme de esta manera colocada en la muñeca, ayuda a relajar. Como la parte del cerebro es tan absorbente, solo le coloca. Que llamamos las sienes, ¿no? Vean, ahora sí, creo que algo más de este cuartito, cuarto de la salud. Vea cuántos servicios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 servicios y el conocimiento que tiene Jessica. Le invitemos a los seguidores de APAC TV y en YouTube también a que vengan acá, la dirección, el contacto y cómo deben venir o puedo venir así como yo estoy ahorita. No, los pacientitos deben acercarse con ropa liviana y mucho mejor si fuera ropa de color blanca, porque el color blanco atrae energía, atrae salud. Entonces, por eso yo siempre les menciono a mis pacientes que deben venir con ropa clara, con ropa que dé energía. Ropa oscura es como que opaca la salud, es por eso. También estamos ubicados en la Yanayacu segunda etapa, tras la Escuela Milenio, en la calle principal. Ahí está un letrero pequeño donde dice Serajen Otavalo o Jambiuco, en donde nos pueden contactar. También es en Facebook como Serajen Otavalo o /Jambiuco, o también a mis números personales. 09 97 64 72 69 o al 09 89 14 72 48. Y los costos, lo más importante que decía que son baratitos, que para la segunda edad, aunque para la tercera edad, aunque sea para todos. Desde grandes hasta chicos, de chicos a grandes, no importa la edad, es para todos. Por el costo es esa cantidad. El costo tan solo es de $5. Yo le aseguro, con el primer tratamiento va a haber mejoría, va a haber resultados, va a haber el descanso que nunca tuvo. El cuerpo va a liberarse de los problemas de salud que nunca los había hecho. $5 cada sesión o el tratamiento. $5 cada sesión. Usted viene, utiliza la manta, el sauna, lo que necesite el paciente. No es que yo le voy a decir, no, el paciente solo necesita eso, yo lo coloco. Lo que necesita el paciente. Si el paciente viene problemas de rodillas, problemas de espalda, problemas de lumbalgia, entonces yo le voy a colocar las cosas que necesite. Entonces el costo de los $5. Igual si tienen que reducir talla, peso, paciente, doña María, doña Isabel,
él, utilicemos Slim para que usted reduzca peso y que puedan ayudarle a mejorar su salud. Es por eso que posiblemente tenga lumbalgia, dolor de espalda, columna, o sea, etc. de problemas. Entonces nosotros recién estamos en eso, que a todos los pacientes que vienen es primero la talla, porque es importante reducir, ya que la columna es un soporte, es como decir un caparazón de una tortuga, en donde si está mucho el peso, nosotros vamos inclinando. Eso es. Ya, lo que se aprende y lo que conocemos, lo que hay aquí en Otavalo, para que no se vaya a otra parte y que se dinamice también la economía aquí y apoyemos a estos emprendimientos que con esfuerzo, con sacrificio, logran ubicar esta habitación tan pequeña pero tan acogedora, porque usted llega acá, uno se siente tranquilo. Vamos a volver, Jessica, muchas gracias por recibirnos con esta información, con este emprendimiento. Nos despedimos, ya despedimos Jactapi. Jessica, Samia dice que no todavía toqui en estudios. Si ponemos alguna publicidad, hasta nosotros desplazarnos en media cuadrita nomás para conversar con otra señora que tenemos contactado. ¿Algo me decía Jessica? Claro, también nos pueden encontrar en la comunidad de San Roque, Pucara Alto, Avenida Benito Juárez. Ahí también somos entre algunos emprendedores de familia, digamos, de la familia de mi esposo. Entonces, también en Atuntaqui, más abajo del mercado de Atuntaqui, un letrero grande donde dice Jambiuku o Serajen. Eso es todo. Ya, muchas gracias. Así que en estudios, en una pausita comercial o una pausa de ayuda a la comunidad y ya volvemos enseguida con otra información desde Yanayacu, segunda etapa. Donde encuentras de todo, instrumentos musicales, vestuario, cobijas, cojines y demás. En Artesanías Amaguaña, calles Orozco 2335 y La Rea, junto al mercado artesanal, en Riobamba, Ecuador. Celular 098 81 42 99 6. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa está Pupaichilla. Y seguimos en la ciudadela Yanayacu, segunda etapa, en el cantón Otavalo, en el Ecuador, conociendo estos rincones que tiene tanto que ofrecer al turismo nacional, al turismo internacional, a nosotros, los moradores de aquí de Otavalo. Esta vez vamos a conversar con doña Amparito Nicolalde sobre la creación de esta ciudadela. Es una de las fundadoras.
¿Cómo nació? ¿Cómo se organizaron ustedes para venir a habitar acá a la ciudad de Yanayacu? ¿A quién compraron los terrenos? Buenas tardes. La ciudadela había sido del plan de un solo toque del tiempo de Abdalá. Había estado abandonada esta ciudadela. Del expresidente Abdalá Bucaram. Sí, del expresidente Abdalá Bucaram. Todo este sector había sido abandonado. Estaba lleno de basura, de escombros. Todo. En realidad, los que iniciaron fueron unos señores indígenas, cuales se hizo el proyecto con los que necesitaban casas, con los que necesitaban venir a vivir. Entonces empezamos con ellos, venimos, hicimos mingas, limpiamos, todo, fuimos a hablar, fueron a hablar los directivos en el Midubi, los señores del Midubi nos ayudaron, ellos dijeron que nos iban a ayudar con la compra de las casas porque estaban prácticamente en abandono. ¿Estaban ya construidas aquí casas? Estaban construidas casas. Las casas estaban construidas, pero estaban en abandono. Esas casas no entregó el presidente Abdalá Bucaram. No entregó el presidente Abdalá. Habían dejado, sí, hechas, pero habían dejado en el abandono. Entonces, ustedes se organizaron para adquirir esas casas, hicieron créditos, ¿qué es lo que pasó? Hicimos créditos. En el 2000 ha de haber sido, que hicimos nosotros los créditos, los señores hicieron como una invasión, hicimos prácticamente, porque fueron muchas comunidades, muchas personas que realmente necesitaban. Hicimos muchas cosas, mingas tras mingas, para poder limpiar, arreglar y hacer los trámites. En el año 2000 se posesionaron ustedes de las viviendas, de los terrenos, de los predios, o en el 2000 empezaron a realizar los trámites? Empezamos a realizar los trámites porque empezamos primero con las mingas, empezamos limpiando todo eso y de ahí los señores indígenas que también estuvieron aquí con nosotros, se formó una directiva y entonces ellos empezaron a buscar el modo de tramitar, de ver cómo nos podían ayudar, todo eso, porque realmente las casas, la mayoría de casas ya estaban hechas. Pero un trámite, un proceso tedioso, ¿no? No les daban audiencias. No, y de ahí se posesionaron. ¿Pero por qué tomaron posesión ustedes? Pues tomamos posesión porque estaban abandonadas. Estaban las casas abandonadas y eran personas que necesitaban una vivienda. Pero nadie les autorizó para que habiten esas casas, ¿verdad? No nos autorizaron nadie. Nadie no nos autorizó, pero como los señores indígenas vieron que ya estaba estas casas, o sea, la cueva hasta de ladrones, porque prácticamente aquí ya vivían así gente indigente, de todo habían estado viviendo. Entonces los señores indígenas hicimos con los señores indígenas de hacer el proyecto y se fue al Midubi y todo eso, fueron a Quito, se fueron a Ibarra y así ellos autorizaron la compra de las viviendas. ¿Qué familias primero vinieron a habitar acá? Las que realmente más necesitaban. ¿Recuerda usted los nombres, sus vecinas, usted mismo? Sinceramente la mayoría se fueron, vendieron a otras personas. Los primeros que vinieron acá. Somos la señora Viñachi, la señora Anita, don Carlitos. O sea, nos quedamos muy pocos. Doña Pilar, que fue la principal también en esto, porque ella fue también presidenta del barrio, la presidenta de cuando iniciamos la compra de esto. Ella nos ayudó. Somos muy pocos en realidad los que hemos quedado. Ahora, ¿qué proyectos tienen o qué necesitan ustedes para que siga dando una buena imagen este sector? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la policía nos ayude con la delincuencia, porque aquí sí, antes no había ningún problema de eso, pero ahora sí hay delincuencia. Antes hablamos de qué tiempo, 2 años, 3 años. Hace 2 años no había nada de delincuencia, nada de eso, y ahora tenemos el problema que hay delincuencia en nuestro barrio. Ustedes de pronto se han organizado también en grupos de vigilancia para guardar la seguridad. No nos hemos reunido todavía en nada, no hay todavía nadie que se ponga en cabeza en organizarnos, nada. En cuanto a salud, ¿ustedes tienen cerca algún subcentro de salud, el hospital? Sí tenemos, sí nos queda cerca el hospital para nosotros. Los subcentros del hospital, sí. ¿Educación también tienen acá al lado? Sí, tenemos educación aquí, en la Escuela del Milenio.
Sí, lo que sí aquí nos falta es ¿cómo le diría? Una casa barrial para poder hacer las reuniones, porque en realidad se hacen en el parqueadero las reuniones. Nos falta una sede, tenemos del elote también, el cual se estaba dando trámite para hacer la casita para reunirnos todos, pero quedó ahí porque no tienen presupuesto en el municipio. Bueno, estas son algo de la historia que cuenta doña Amparito Nicolalde para APAC TV en Facebook y en YouTube, Yactapi Noticias Otavalo. Muchas gracias, doña Amparito, y síganos, comente, opine en este medio de comunicación que ahora estuvo aquí en la Ciudadela Yanayacu, segunda etapa. Muchas gracias, doña Amparito. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a estudios, ahora sí, concluimos Yactapi en la Ciudadela Yanayacu, segunda etapa. Nos vamos hasta la próxima, hasta el día miércoles, que ya les informaremos dónde estaremos, en Yactapi, en territorio, en comunidad. Hasta entonces.